Cowboys and Aliens. Un romance extraterrestre de ciencia ficción. Una historia de la colonia. Escrito por Demelza Carlton. Muy bien, todos ya saben cómo va esto. A la de 3. 1, 2, 3. ¿Feliz cumpleaños? La voz de Rana pronto quedó ahogada por el resto de la oficina mientras se unían a la canción. Nunca se lo admitiría a nadie, pero esta era la razón por la que organizaba los desayunos de cumpleaños en la oficina. No por el pastel, no por las sonrisas, aunque ambos eran maravillosos, sino por la canción compartida, el aire vibrando en una docena o más de gargantas en armonía y alegría. Para una elemental de aire como ella, era lo más cercano al éxtasis que experimentaba últimamente. Si ese pastel sabía tan bien como se veía, este definitivamente calificaría como su mejor cumpleaños. Ahora corta el pastel y pide un deseo, dijo alguien. Rana tomó el cuchillo con cuidado. Era lo suficientemente grande como para cortar todo el pastel por la mitad, y el pastelero de Sweet Teeth se había tomado tantas molestias con los remolinos etéreos de crema y glaseado, y tocó la parte superior del pastel con la hoja. ¿Pide un deseo? Pide un deseo. Parecía que todos se unieron al cántico. La hoja se deslizó a través del pastel como si fuera poco más que aire. Deseó poder conectar con alguien. Alguien con quien pudiera pasar tiempo. No tenía que ser otro elemental de aire. Las estrellas sabían que la mayoría de su gente había perecido cuando su nave colonia, el Titanic, había sido destruida al comienzo de la guerra, expulsados con el suministro de aire de la nave, para morir lentamente por falta de aire y energía en el vacío del espacio. No, solo alguien cuya compañía disfrutara, a quien le gustara pasar tiempo con ella. Alguien que se preocupara lo suficiente por ella como para recordar su cumpleaños, y tal vez compartir su cena de cumpleaños esta noche, en lugar de irse a casa sola para caer exhausta en la cama. No es que tuviera tiempo para conocer a alguien, y mucho menos para salir a cenar últimamente. Especialmente cuando su jefe la mantenía tan ocupada, que apenas podía respirar la mayoría de los días. Rana. Estrellas. ¿Ya había terminado la reunión de IRA con París? Por lo general, sus reuniones con el personal de consejería duraban más. Los problemas de salud mental en la colonia no iban a desaparecer simplemente, no después de haber perdido tanto al dejar sus hogares como durante la guerra aquí. Por eso era tan importante celebrar lo que pudieran, cumpleaños, aniversarios, todas las pequeñas victorias que proclamaban al universo que todavía estaban aquí, aún luchando por vivir y ser felices. Rana le entregó el cuchillo del pastel a uno de los detectives, se disculpó y se dirigió hacia Ira. ¿Sí, señor?, preguntó, esbozando una sonrisa en su rostro. Él hizo un gesto con la mano. ¿Es realmente necesario todo esto? El semblante habitualmente sereno de París se ensombreció con un ceño fruncido. Rana se compadeció de ella, mientras reunía todo su coraje en su interior para fortalecerse. Él podría ser un poderoso titán, pero ella no le tenía miedo. Sí, señor, ciertamente lo es. Es una celebración de otro año de vida, de lo cual ninguno de nosotros estaba seguro antes de las conversaciones de paz. Cada victoria debe celebrarse, por pequeña que sea. También es un gesto de apreciación, de agradecimiento por su arduo trabajo, porque incluso en la relativa paz aquí en la colonia no ha sido fácil. Especialmente con una fuerza de razas mixtas, cuando los humanos estaban en guerra con los titanes hace poco tiempo y ahora estamos trabajando juntos, compartiendo una comida juntos, celebrando juntos. Estamos construyendo camaradería y familia, para personas que necesitan saber quién les cubre las espaldas cuando están de patrulla. El catering proviene de negocios locales, a los que estamos ayudando a apoyar, usando alimentos producidos aquí mismo en la colonia, generando buena voluntad hacia la vigilancia en la comunidad. Así que sí, esto es tan esencial como la comida, el aire o el agua. Al menos París estaba sonriendo de nuevo, aunque el ceño de Ira se había profundizado. Tengo clientes que atender,
así que es mejor que regrese a mis salas de consulta. Hasta el próximo mes, Ira, si no te veo antes, dijo París con un gesto mientras salía de la oficina. ¿Así que crees que necesitamos una comida para realmente unirnos? Preguntó Ira. Rana conocía ese tono. Estaba buscando una discusión para poder desahogarse sobre sus frustraciones y esperaba que ella se sentara y escuchara, asintiendo ocasionalmente hasta que terminara. Bueno, hoy no. Hoy era su cumpleaños, su primer cumpleaños con pastel y velas, y ni siquiera Ira podía quitarle eso. Sí, lo creo. Es decir, durante la guerra y cuando viajábamos todos comíamos juntos en comedores. Aquí en la colonia tenemos privacidad de nuevo, con nuestros propios hogares, pero también existe el peligro de la soledad. Quiero decir, sentarse solo en tu apartamento con una barra de raciones pensando en todo lo que has perdido, es una de las razones por las que París y los otros consejeros han estado tan ocupados. Por eso hubo tanta prisa por abrir restaurantes y la agricultura, para que pudiéramos volver a comer comida real, y significa mucho más que simplemente tragar una barra de raciones para sostenerte un día más. Se trata de aromas y sabores y texturas y conversación y compañía y unión. Es una celebración de quiénes somos y de lo que no queremos perder. Ira exhaló, visiblemente desinflándose. Bien. Entonces necesito que planes exactamente ese tipo de celebración para el primer aniversario de la colonia. París dice que necesitamos celebrarlo, y no tengo idea de por dónde empezar. Eres perfecta. Prepara un contrato para ti misma, como coordinadora del evento con el doble de tu salario desde ahora hasta el día del aniversario. No, hasta la semana siguiente para que puedas tomarte esa semana libre. Usa los recursos que sean necesarios, dentro de lo razonable. Y dame un esquema completo de tus planes para el evento antes de que termine la semana. Ira giró sobre sus talones y se dirigió a su oficina, cerrando la puerta antes de que Rana pudiera siquiera abrir la boca. Planear un evento para toda la colonia para miles de personas en una semana, pero si el aniversario era en menos de un mes. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Oye, es tu cumpleaños, no te olvides de comer pastel, dijo el detective Minali empujando un plato en las manos de Rana. Rana comenzó a meterse cucharadas de pastel en la boca, apenas saboreándolo. ¿Por qué no pudo haberse quedado callada y simplemente escuchar a su jefe despotricar? Ahora tenía aún más trabajo que hacer. Rana tiró el pastel a medio comer en la basura, habiendo perdido el apetito. Este tenía que ser el peor cumpleaños de todos. Por muy malas que fueran las noticias, no podían ser peores que su peor día, se decía Byron. Nada podía ser tan malo como encontrar a sus padres después de que ambos se hubieran quitado la vida, con el aviso de ejecución hipotecaria salpicado de sangre sobre la mesa entre ellos. Demasiados años de sequía los habían destruido, hasta que vieron la muerte como la única salida, dejándolos sin nadie y sin nada. Por muy malo que fuera, aún tenía su nueva granja en la colonia. No era como si le quedara a alguien más que perder. Así que tendría que reconstruir el rebaño con las vacas que le quedaran, y esperar que hubieran erradicado la enfermedad. Había sido tan cuidadoso, y ahora sería doblemente cuidadoso por si acaso. Byron echó otro vistazo a su tableta. Sí, el mensaje seguía allí. Debía reunirse con el bioingeniero en la puerta de la Granja 3, en el nivel inferior del Domo Arena, en menos de una hora para discutir el levantamiento de la cuarentena. Si todo salía bien como sabía que debía ser, estaría alimentando a las vacas antes del anochecer. Las estrellas sabían que ya había tenido suficiente mala suerte. Seguramente el universo no podía darle más. El aerocoche estaba vacío excepto por él. No había eventos en el Estadio Arena hoy, supuso, o el aerocoche y la plataforma estarían llenos de gente. Recordaba vagamente haber visto alguna publicidad sobre una batalla entre unos hombres y un dragón que tendría lugar en el estadio, cuando estaba atrapado en esa caja de apartamento temporal,
mientras su propia casa del rancho estaba en cuarentena, pero no había prestado atención. No era como si tuviera la intención de ver a una pobre criatura ser sacrificada por deporte. No, los granjeros tendían a tomar la muerte en serio. Claro, sacrificaban a sus animales para obtener carne o los enviaban al mercado, sabiendo que ese era su destino, pero eso era para alimentación. Supervivencia. Asegurarse de que se satisfacían las necesidades más básicas de las personas. Y, mientras estaban bajo su cuidado, garantizar la salud y el bienestar de su ganado. Por eso ya estaba en el domo arena, con casi una hora de anticipación. Quería ver a su rebaño. La plataforma de la estación estaba tan vacía como el aerocoche, cuando Byron se dirigió a la rampa hacia los niveles inferiores. Esperaba que los túneles estuvieran vacíos como solían estarlo, pues allí abajo solo había granjas y apartamentos de granjeros, pero había cajas apiladas a lo largo de la pared, desde el final de la rampa hasta la puerta de la granja 3. La entrada misma estaba bloqueada por varias personas, todas vistiendo los reveladores monos verdes que los identificaban como bioingenieros. Byron rara vez había visto a tantos de ellos en un solo lugar, fuera del domo Edén donde estaban los laboratorios de bioingeniería. Una figura, ligeramente más baja que el resto, hizo un gesto de despedida y los demás se dirigieron hacia él. Cuando lo alcanzaron no se detuvieron, simplemente hicieron una pausa para intercambiar asentimientos de reconocimiento antes de seguir su camino. De vuelta a Edén, lo más probable, donde según los rumores todos tenían apartamentos con vistas a los biomas naturales. Las mejores vistas de la colonia, o eso le habían dicho. La pequeña figura vestida de verde se volvió hacia él. «Llega temprano, señor Kidd». Byron se encogió de hombros. ¿Puede culparme? No me gusta vivir en una caja. Estoy ansioso por volver a casa. Ella arrugó la nariz. Bueno, le alegrará saber que mi personal ha realizado una descontaminación completa de toda la granja hasta el suelo. No queda rastro de la enfermedad. ¿Pudieron identificarla? Lo último que Byron quería era que alguna nueva enfermedad alienígena estuviera matando a su ganado. Ya había tenido suficiente luchando contra alienígenas en la guerra contra los titanes. Sí. Es una encefalopatía espongiforme transmisible que coincide con las encontradas en la Tierra. Analizamos todos los animales de su rebaño, así como los embriones que aún estaban en el laboratorio. Todos dieron positivo, me temo, y tuvimos que destruirlos, dijo ella. Byron parpadeó. Disculpe, ¿usted qué? ¿Los destruimos, señor Kidd? Parece que todo ese lote de embriones estaba infectado, mucho antes de que salieran de la Tierra. Sospechamos que algún error debe haber sido cometido por los laboratorios terrestres de donde provenían los embriones. En lugar de enviar embriones sanos, adecuados para el ganado reproductor de la colonia, nos enviaron embriones destinados a un laboratorio que estudiaba la enfermedad, probablemente tomados de vacas preñadas infectadas que fueron sacrificadas. Hasta ahora solo hemos analizado un lote, que se utilizó para producir todo su ganado, y queda por ver si los otros lotes de embriones también están infectados. Si lo están, tendremos que considerar otro tipo de ganado para la granja 3. Tenemos ovejas, canguros, emus y camellos. ¿Tiene alguna preferencia? ¿Canguros y camellos? ¿Hablaba en serio? Byron intentó mantener un tono de voz uniforme. Mire, señora, ¿cómo se llame? Lilith, proporcionó ella. Doctora Lilith Zielinski. Por supuesto que era algún tipo de doctora. Todos los bioingenieros tenían doctorados. Está bien, doctora Lilith, comenzó de nuevo. Me inscribí en la colonia porque tengo experiencia dirigiendo una estación ganadera remota. ¿Eso significa vacas? No sabría nada sobre criar esas otras cosas. Definitivamente no sé nada sobre una esponja transmisible, o lo que sea. Pero soy bueno con las vacas. Y con los plátanos aparentemente, dijo ella señalando las cajas.
El tipo que los dejó insistió en que solo usted podría madurarlos adecuadamente, así que los dejó aquí para que se encargue de ellos. Byron levantó las manos. De acuerdo, soy bueno con las vacas y los plátanos. Pero no con mucho más. Así que, para un pobre granjero que no tiene su educación académica, dígamelo sin rodeos, doctora. ¿Cuántas vacas quedan en mi rebaño? Ella frunció el ceño. Acabo de decírselo, tuvimos que destruirlas todas. Las zoonosis como estas son altamente contagiosas dentro de la especie huésped, además de ser transmisibles a los humanos. No podíamos arriesgarnos. Sin vacas. Se habían llevado todo el rebaño y lo habían dejado sin nada. Era suficiente para hacer llorar a un hombre adulto. De hecho, Byron sintió que le picaba el ojo izquierdo. Casi como si. No. Byron no había querido decir la palabra en voz alta, pero no quería parecer un idiota loco frente a la bioingeniera, así que continuó. No, no podemos arriesgarnos. No quisiera perder más de ellas por esa horrible enfermedad. ¿Cuándo sabrán si los otros embriones son seguros para desarrollar? Lilith se encogió de hombros. Cuando mi personal termine de probarlos. Podría ser una semana, podrían ser 6. No lo sé. Le informaremos cuando lo sepamos. Mientras tanto, puedo decirle que es seguro que vuelva a mudarse, y también para esos plátanos, miró con avidez las cajas. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda avisarme cuando estén listos para salir al mercado? No recuerdo la última vez que comí plátanos frescos. Byron quería decirle dónde podía meterse un plátano, pero no lo hizo. La enfermedad no era culpa de ella, solo había sido la mensajera que tuvo que dar las malas noticias. Con suerte, eso también significaba que le daría buenas noticias cuando tuviera ganado sano para él. Aunque fueran camellos o canguros. Claro, dijo en su lugar cruzando los dedos para que no fueran camellos. No pasó mucho tiempo antes de que Rana se encontrara maldiciendo a Ira, a París y a sus propios criterios estrictos sobre lo que deberían hacer para celebrar el primer cumpleaños de la colonia. Cuando llegó el momento de su reunión con Ira, estaba casi lista para maldecir a la colonia, para que nunca llegara a su primer aniversario, y mucho menos a otro. Pero eso no sería justo. Este había sido el año más tranquilo que podía recordar en mucho tiempo. No había temido por su vida ni un solo día en la colonia. Y eso valía la pena celebrarlo. Así que cuando irrumpió en la oficina de Ira, no le dejó decir una palabra antes de lanzarse a explicar sus planes. Quiero vincular nuestra celebración con la tierra, así que primero busqué las fiestas que celebraban en el pasado. Cosas que compartían más de una cultura que aún podrían ser relevantes a años luz de distancia siglos en el futuro. Comenzó. Solo una celebración marcó todas las casillas de mi lista. Una antigua festividad norteamericana que llamaban Acción de Gracias. Tenía sus propias raíces históricas en las fiestas de la cosecha, agradeciendo a varias deidades por una cosecha exitosa, pero también se trata de una nueva colonia, luchando por empezar, donde los primeros habitantes y los nuevos colonos compartieron una comida, a pesar de pelear por la tierra. O al menos así empezó. A lo largo de los siglos cambió para ser sobre la familia, la comunidad y compartir una comida, generalmente de varios alimentos específicos, que fueron cambiando con el tiempo. Y estar agradecido por las cosas y las personas. Rana tomó aire. Por eso creo que deberíamos llamar a esto Acción de Gracias, una celebración de todos trabajando juntos para construir un mundo mejor que los que dejamos atrás, como decía la publicidad de la colonia. Un gran evento público con comida y música, en algunas de las grandes plazas de Ciudad Metrópolis, donde todos estén invitados. El rostro de Ira se iluminó con una sonrisa genuina, poco común en él. Rana, eres verdaderamente una perla de incalculable valor. Sea lo que sea que te esté pagando, deberías duplicarlo. Ya lo había hecho al principio de la semana por orden suya, pero no iba a quejarse de hacerlo de nuevo.
Prepararé el papeleo y lo tendré en tu escritorio para que lo firmes el lunes por la mañana. Ira asintió. Entonces, ¿qué tipo de comida es tradicional en una cena de acción de gracias? Estrellas había visto tantas cosas dependiendo de la fecha y el país, que se trataba más bien de lo que estaba disponible en ese momento, porque así es como funcionaban las fiestas de la cosecha. Voy a hacer una lista, luego la cruzaré con lo que tenemos disponible actualmente, o podemos crear aquí en la colonia, y luego la comprobaré con los requisitos dietéticos de las personas de aquí, para asegurarme de que tengamos algo para todos. Ira se levantó y se frotó las manos. Esto empieza a sonar cada vez mejor. Estoy seguro de que tienes mucho trabajo que hacer. No dejes que te retenga. La acompañó hasta la puerta de su oficina y la cerró. Rana parpadeó. Esa tenía que ser la reunión más rápida que jamás había tenido con Ira. Esperaba estar en su oficina durante horas, peleando por cada detalle de su plan. Él había aceptado todo, además de terminar la reunión antes de las 5 de un viernes. ¿Podría realmente ser capaz de irse a casa a tiempo, como una persona normal? No, no podría. Lo haría. El menú de la cena podía esperar hasta el lunes, junto con el papeleo para su aumento de sueldo, si Ira lo aprobaba. Antes de que Rana pudiera dudar de sí misma, marchó fuera de las oficinas de la vigilancia, y todo el camino hasta la estación de aeronaves para su viaje a casa. Normalmente, Byron trasladaba los palés de plátanos a los cobertizos de maduración con la ayuda de los trabajadores de la Granja 1, la plantación de plátanos de Nang Tani cuando los entregaban. Hoy, dado que los trabajadores probablemente habían vuelto a trabajar en la granja de Nang o donde fuera que se les necesitara, Byron decidió hacerlo todo él mismo. A mitad del trabajo se arrepintió sinceramente de su decisión, pero continuó obstinadamente. ¿Qué más podía hacer? No había vacas que atender, el equipo de cuarentena había dejado su casa impecable, y cuanto antes terminara, antes tendría plátanos frescos y maduros para comer. No se hacía ilusiones sobre por qué Nang solo le permitía a él madurar sus plátanos. No era por su habilidad o experiencia superior, ni porque fuera más rápido que los demás. De hecho, solía tardar más tiempo, un día o incluso 2 más que la mayoría. No, era porque aceptaba parte del pago en plátanos y se enorgullecía de madurarlos perfectamente, de modo que su pago fuera justo. Y también estaba el asunto de los tanques de algas que usaba para limpiar el aire en el cobertizo, que producían las algas marinas favoritas de Nang. La colonia tenía un sistema monetario como cualquier otro mundo, y los créditos eran útiles cuando necesitaba comprar algo, pero Byron prefería mucho más el sistema de trueque. Comerciar y regatear era más divertido, y había algo especial en tener el pago en la mano después de completar el trato. No es que Byron mencionara esto a nadie, o correría el riesgo de que lo llamaran arcaico, lo que conllevaba una serie de otras nociones que no le gustaban ni compartía en lo más mínimo. Le resultaba difícil creer que en tiempos arcaicos, la gente realmente hubiera creído que el valor de una persona dependía de su sexo y color de piel. Alguien con esa actitud no duraría mucho en la colonia, donde los titanes podían tener cualquier color de piel imaginable, y algunos de ellos ni siquiera tenían género. Sin mencionar que faltar el respeto a un trabajador de mantenimiento, sin importar su color o sexo, era una buena manera de asegurarse de que nada se arreglara nunca cuando estuvieras cerca. Había oído hablar de un trabajador cuyo inodoro había estado atascado durante una semana entera, después de hacer un comentario inapropiado a la fontanera que había ido a arreglarlo. Al final tuvo que arreglar esa mierda él mismo. Byron estaba bastante seguro de que la fontanera había sido Ali, quien había instalado los tanques de algas. Se había pasado todo el tiempo cantando mientras trabajaba, y las vacas se habían congregado fuera de los cobertizos para escucharla, en lugar de evitarla como habían hecho con la mayoría de los otros visitantes de la granja. Cualquier chica que pudiera encantar a las vacas estaba bien para él.
No es que ahora tuviera vacas que encantar, ni era probable que las tuviera en un futuro cercano. Un timbre sonó por toda la granja, indicándole que alguien esperaba en la entrada. Probablemente Nang, queriendo saber cuándo estarían listos sus plátanos. Mientras se acercaba, la puerta se deslizó para abrirse. Doctora Lilith, dijo sorprendido. ¿Señor Kid? Aclaró su garganta. Sé que le dije antes que tendríamos que probar todos los embriones para ver si alguno era viable, y que tomaría algún tiempo, pero resulta que uno de nuestros bioingenieros, sin que yo lo supiera, se había propuesto mejorar nuestro ganado y ver si podía igualar las tasas de crecimiento acelerado que alguien había introducido en varias de las especies de acuicultura. Su primer experimento exitoso llegó a término en 96 días, lo que fue, ayer. No parecía muy contenta con esto. Byron se tomó un minuto para asimilar sus palabras. ¿Quiere decir que podría tener vacas de nuevo pronto? No se atrevía a albergar esperanzas. Más pronto de lo que piensa. Todos los animales experimentales en Eden son enviados a un hábitat adecuado tan pronto como tienen edad suficiente, y Rocail insiste en que el hábitat adecuado para BSE1 es una granja de pastizales áridos. La suya. La doctora Lilith hizo avanzar un pequeño palé flotante. Rocail envió suficiente concentrado en polvo para alimentarla durante una semana. Alimentaciones cada 4 horas, para permitir la tasa de crecimiento acelerado. La próxima semana debe alternar entre pellets y leche. Byron no necesitaba escuchar el resto. Sabía cómo criar terneros huérfanos. Había alimentado con biberón a cada uno del rebaño que había perdido. Se arrodilló y miró dentro de la caja. Unos ojos oscuros de largas pestañas le devolvieron la mirada. Una ternera recién nacida. Byron tomó una respiración profunda y temblorosa. Hola, Bessie. Bienvenida a casa. Estaba enamorado. Tarta de calabaza, puré de patatas, arándanos, sidra, guisantes triturados, sin importar el período de tiempo que examinara, podía organizar cualquier fruta, verdura y grano que deseara, y todo lo que dependiera de esos ingredientes podría prepararse en cantidades suficientes para alimentar a toda la población de la colonia. La carne, por otro lado. Rana suspiró. La carne que aparecía con más frecuencia en los menús a lo largo de los siglos era el pavo. Había tenido que investigarlo, y descubrió que se trataba de un ave grande que no se había considerado necesaria en la colonia de Titán. Gallinas, patos y varios polinizadores sí, pero no estos monstruos. Había tenido que buscar en las bases de datos del Génesis para encontrar información sobre los pavos. Pero aunque pudiera saber cómo era uno, encontrarlo resultaría aún más difícil. Las bases de datos tenían información sobre todas las plantas y animales que actualmente se cultivaban en las incipientes granjas de la colonia, pero los pavos no estaban en ninguna parte de esa lista. Su única otra opción era contactar a los bioingenieros en Edén y esperar que pudieran darle un pavo. Bueno, idealmente una bandada entera, ya que la tradición exigía que el ave fuera rellenada y asada entera, después de lo cual el relleno se extraía de sus partes traseras y se comía. El solo pensamiento la hacía estremecerse. Ella no tenía que comerlo, ni ver a otras personas comerlo. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que estuviera allí para aquellos que pudieran soportar tales cosas. Así que se comunicó con Edén. Laboratorios de Bioingeniería de Edén, habla Orel. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito un pavo, soltó Rana. Lo siento, ¿necesita qué? Brevemente Rana explicó lo que necesitaba y por qué. La comunicaré con Metis. Ella es nuestra oficial de información. Si alguien puede encontrar lo que necesita, es Metis. Rana solo tuvo unos segundos para esperar y tal vez rezar antes de que Metis contestara, y tuvo que explicar su dilema nuevamente. Metis hizo una pausa por solo un momento antes de decir: tengo los resultados de su búsqueda. Tenemos embriones de pavo en estasis,
pero ninguno actualmente en producción o en los biomas. Si hace una solicitud prioritaria, es posible que podamos tener sus aves en producción en unos meses, y en números suficientes para la celebración del segundo aniversario. Pero 2 semanas, ni siquiera podría obtener una muestra de tejido lo suficientemente grande para carne cultivada en laboratorio en ese tiempo. Si le interesa el emú, tenemos una pequeña bandada de esos. No suficientes para sacrificar por carne, por supuesto, pero lo suficientemente maduros como para que pueda obtener una muestra de tejido lo suficientemente grande para comenzar la clonación. Si usara todas las cubas de la colonia, podría clonar suficiente carne de emú a tiempo. Rana casi tenía miedo de preguntar. ¿Qué demonios es un emú? Metis le envió una imagen, y Rana tuvo que ahogar un grito de horror. ¿Cómo podía un pájaro crecer tanto como un hombre? Si algo tan enorme volara por encima, nada estaría a salvo. No, gracias, logró decir Rana. Seguiré buscando y espero encontrar algo más adecuado. Tuvo que haber un tiempo en que las aves asadas y rellenas no estaban disponibles. Terminó la llamada y luego enterró la cara entre sus manos. Por las estrellas, deseaba no haber aceptado nunca organizar esta celebración de acción de gracias. Estaría agradecida cuando terminara, y aún más agradecida si nunca tuviera que organizar un evento jamás. Cuando Rana reunió la fortaleza para abrir los ojos de nuevo, tachó el pavo de su menú, y miró algunas de las otras cosas que se habían comido en las primeras celebraciones documentadas de acción de gracias. En América, habían tenido pescado, que sabía que podía obtener fácilmente de la comunidad Mer en el domo acuático. Pero para aquellos que querían carne, ¿una parte tradicional de la mayoría de las celebraciones de acción de gracias? La primera, una breve comida compartida por la tripulación de un barco al llegar a tierra en el Ártico en el año terrestre de 1578, había incluido guisantes triturados, una versión horrible y temprana de barras de ración que llamaban galleta de barco y carne de res en conserva. Una investigación más profunda le reveló que la carne de res provenía de las vacas, uno de los primeros animales de granja introducidos en las granjas de la colonia. De hecho, la granja 3, nivel inferior Domo Arena tenía exactamente lo que necesitaba ahora mismo. Rana se levantó de su escritorio, sintiendo cómo el triunfo fluía a través de ella. Podría simplemente comunicarse con la granja, como lo había hecho con Edén, pero había estado encerrada en la oficina todo el día y le vendría bien algo de ejercicio. Además, nunca había visto una vaca antes y quería hacerlo. Pero primero lo primero. Hizo una solicitud para que se enviara un dron de matadero a la granja, listo para su llegada. Si solo tenía 2 semanas, no tenía tiempo que perder. Bessie, como Byron pronto descubrió, bebía como un pez y rebotaba por su recinto con tanta energía, que había empezado a preguntarse si los bioingenieros le habían dado una criatura que era parte canguro. ¿Podría un bioingeniero realmente hacer eso? Recordaba haber visto algunas películas antiguas en la Tierra donde los bioingenieros resucitaban dinosaurios que eran parte rana, pero eso era ficción y ficción antigua además. Fuera lo que fuese, Bessie era definitivamente una vaca. Y aunque quería todo un rebaño, estaría feliz de empezar con solo una. Mientras ella retozaba y saltaba, él se sentó en la valla con un rollo de cuerda en la mano, lanzando un lazo al poste de la cerca opuesta, muy por encima de la cabeza de ella. No había practicado en absoluto mientras el rancho estaba en cuarentena, ya que apenas había espacio suficiente para extender los brazos en su apartamento diminuto, mucho menos para una cuerda, y se había oxidado. Ahora, después de casi media hora de acostumbrarse al suave tirón de la gravedad baja en la cuerda, descubrió que podía enganchar el poste de la cerca en casi cada intento. Lazar a Bessie mientras corría por ahí no estaba en los planes para hoy. El temporizador en su muñeca sonó. Era hora de alimentar a Bessie de nuevo. Colgó su cuerda en el poste de la cerca,
se deslizó hasta el suelo y se dirigió adentro para mezclarle un lote de leche. Midió las cucharadas de polvo, agitando el biberón continuamente todo el camino de regreso a Bessie. Un extraño zumbido lo hizo detenerse y mirar hacia arriba. ¿Qué demonios? Byron dejó caer el biberón y agarró la cuerda, haciéndola girar sobre su cabeza antes de soltarla. En la gravedad de la tierra, habría caído limpiamente sobre la parte superior de ese platillo volante y le habría permitido arrastrarlo lejos de Bessie. Pero en la gravedad más ligera de la colonia, la cuerda voló por encima del platillo y golpeó la cerca antes de caer al suelo como una serpiente muerta. Bessie ni siquiera reaccionó. Esa amenaza voladora ya le había hecho algo, congelándola en el lugar en el haz de luz que salía de la parte inferior. Byron vio rojo. Recogiendo la cuerda tan rápido como pudo enrollarla, gritó: «¿Oye? Ningún alienígena va a secuestrar mi ganado. Ve a buscar tu propio ganado. Soy un vaquero de la tierra, y la última vez que fueron vaqueros contra alienígenas no les fue bien a los alienígenas. Así que vuela de vuelta a donde viniste, antes de que te haga arrepentirte». Finalmente, tenía la cuerda lista para lanzar de nuevo. Byron no dudó. Esta vez, tampoco falló, apretando el lazo alrededor de la parte superior del platillo antes de tirar hacia él. Fue entonces cuando el alienígena apareció de la nada. Rana había planeado permanecer en su verdadera forma elemental, en lugar del cuerpo que usaba para ir a la oficina. Observó cómo el dron perseguía a la vaca, que era mucho más pequeña de lo que había pensado, alrededor de su cercado antes de lograr finalmente inmovilizarla, y entonces él apareció. Parecía haber salido de una imagen de los archivos sobre algunas de las primeras celebraciones de Acción de Gracias. Los pantalones ajustados azules que resaltaban su trasero a la perfección, el sombrero que parecía estar hecho de piel de vaca auténtica o algo sintetizado para parecerlo, y cuando echó el brazo hacia atrás para hacer girar la cuerda, la forma en que sus músculos se tensaron, quería envolver su mano alrededor de ellos y apretarlos. Le tomó un momento darse cuenta de que ya había comenzado a tomar forma. 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, como las muñecas plateadas hechas de papel de aluminio que había visto sostener a algunos de los niños refugiados humanos. Su primer pensamiento fue desmaterializarse inmediatamente, pero el hombre la estaba mirando, gritando algo mientras arrastraba al dron ahora atrapado en la cuerda por el suelo tras él. La pequeña vaca había vuelto a su pasatiempo anterior de correr alrededor de su cercado. Rana maldijo en voz baja y se concentró en terminar la transformación. Iba a tener carne de res en esta celebración, y este hombre arcaico con sus brazos musculosos, por muy apetecibles que fueran, no se iba a interponer en su camino. Como siempre, el último sentido humano en llegar a su cerebro fue el oído, así que no fue hasta que se irguió tan alta como él que pudo entender lo que le estaba gritando. «Vuelve a tu platillo volador y lárgate de aquí porque no vas a tocar a mi Bessie», terminó respirando con dificultad. Rana parpadeó. Él estaba de pie a solo un par de metros frente a ella, con ambas manos en las caderas y el dron en el suelo a sus pies. Si acaso solo hacía que sus brazos parecieran más musculosos, como si fueran lo suficientemente fuertes para sostenerla mientras ella envolvía sus piernas alrededor de su cintura y... Rana se sonrojó de color plata. Apenas llevaba 1 minuto en forma humana, y ya estaba pensando en sexo. Estúpidas hormonas humanas. Tendría más control sobre ellas en 1 hora o 2, pero ahora mismo. Él señaló la puerta del hábitat de la granja. ¿He dicho fuera? Como miembro de la guardia, aunque solo fuera la asistente ejecutiva del comandante, tenía la autoridad para ir a cualquier parte de la colonia por asuntos de la guardia. Consideró decirle esto al señor Músculos, pero sospechaba que estaba lo suficientemente enojado como para levantarla y sacarla por la puerta. Peor aún, si lo hacía, estaba segura de que lo disfrutaría. En su lugar, Rana se aclaró la garganta y logró esbozar una pequeña sonrisa.
Señor, soy Rana Eteri de la Guardia. Se me ha ordenado obtener suministros de alimentos de varias granjas de la colonia, para la celebración del aniversario en 2 semanas. Mis registros muestran que su granja tiene la única vaca. No te vas a llevar a Bessie a ninguna parte, y tampoco la vas a tocar. Así que toma tu platillo volador. El señor Músculos pateó el dron. Por favor, no dañe el dron, señor, o tendré que multarlo por daños a la propiedad de la colonia, dijo Rana. Y entonces tendría que enviar otro dron y esto llevaría más tiempo. Haré más que dañarlo si intenta matar a mi vaca otra vez, dijo él. Rana parpadeó. Señor, le aseguro que el dron no está aquí para matar o herir de alguna manera a su vaca. Está aquí para obtener una muestra de tejido que pueda llevar de vuelta a las cubas de clonación en el matadero, con el fin de producir suficiente carne de res cultivada para la celebración. Necesitamos suficiente carne para servir a todos en la ciudad, y su pequeña vaca no alimentaría ni a una sola cúpula, mucho menos a toda la colonia. Él la miró fijamente, con asombro en sus ojos como si la viera por primera vez. ¿Qué tan grande tiene que ser la muestra de tejido? Si la lastimas. No sé qué tan grande tiene que ser, pero sí sé que el dron está programado para anestesiar a la criatura y tomar la muestra sin hacerle daño. Ni siquiera debería sentirlo. Rana arrugó la nariz. ¿Qué tipo de cultura lastima a los animales? Incluso cuando se sacrificaban para obtener carne en Tito, la muerte era instantánea e indolora, sin crueldad innecesaria. ¿Los humanos en la Tierra siguen siendo tan bárbaros como para hacer algo así? El señor Músculo se irguió ofendido. Yo nunca lastimaría a uno de mi rebaño. Mire, señorita. Mi nombre es Rana Eteri, ofreció ella. Señorita Eteri, ¿en serio tu nombre es Misterio? Todo el comportamiento del señor Músculos cambió cuando se rió. Ahora quería trepar por él como si fuera un árbol. ¡Oh, estrellas! Tragó saliva. Mi nombre es Rana Eteri. Todos me llaman simplemente Rana. Él sonrió y extendió su mano. Rana Eteri, encantado de conocerte. Soy Byron Kidd, el granjero a cargo de este rancho, y esta de aquí es Bessie. Hizo un gesto en dirección a la vaca. Estrellas si lo tocaba, pero tendría que hacerlo, ¿no? Estrechar las manos era una antigua costumbre humana. Extendió sus dedos temblorosos y la mano de él envolvió la suya. Áspera y callosa, como si hubiera pasado la mayor parte de su tiempo trabajando con ellas. Distraídamente se preguntó cómo se sentiría esa aspereza frotando contra sus partes más sensibles. ¿Entonces necesitas tomar una muestra de tejido? Ella parpadeó. Se había perdido en una ensoñación, y todavía sostenía su mano. Lo soltó. Sí. Si libera el dron, por favor, señor Kidd, solo tomaré esa muestra y me iré como usted dijo. Ve a darte una ducha larga y fría, aunque no necesitaba saber eso. Byron la corrigió. Si yo puedo llamarte Rana, tú deberías llamarme Byron. O Billy si quieres. Es como me llama todo el mundo, por el sombrero. Lo tocó con el dedo. Ella no estaba segura de qué decir. Evidentemente, era una referencia cultural humana que aún no había aparecido en su investigación. Si hubiera una manera de acceder educadamente a la red. Él debió de ver la confusión en su rostro porque continuó. ¿Billy el niño? ¿El vaquero de las películas? Byron suspiró. Supongo que los alienígenas no ven películas, o al menos no las mismas que nosotros. En realidad, paso muchas de mis noches viendo películas. Aunque suelo preferir mis favoritas de Tito, ninguna de las cuales él conocería siendo humano y todo. Me esforzaré por explorar la cultura humana en mi entretenimiento nocturno en el futuro. Él sonrió. De hecho, había otra película que empezaba así. Unos alienígenas que veían un programa que creían que eran documentos históricos, que vinieron a la Tierra para pedir ayuda a un héroe que en realidad solo era un actor. Pero supongo que tampoco has visto esa.
Rana negó con la cabeza. No soy una alienígena. Bueno, no más alienígena que tú, ya que ni los humanos ni los titanes son originarios de Altan. Soy una sílfide. Por su expresión confusa se dio cuenta de que era su turno de explicar. Una especie de elemental del aire, pero pasamos mucho tiempo en una forma parecida a la humana. Como esta. Hizo un gesto señalando su cuerpo, que ahora estaba perfectamente proporcionado, aunque plateado en lugar del tono de carne humana normal. Y es una forma muy hermosa. Byron tosió, mirando sus botas, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar su rubor rosado. ¿Puedo? ¿Comenzó ella? Al mismo tiempo él dijo. ¿Te gustaría? Ambos se rieron. Tú primero, dijo él. Ella inclinó la cabeza. ¿Puedo tomar la muestra de tejido para que podamos comenzar el proceso de clonación? Su boca se torció. Puedes, señorita Eteri. De hecho, es hora de alimentar a Bessie, así que después de que tomes tu muestra, ¿te gustaría darle algo de leche? ¿Leche? Miró hacia abajo. Las hembras humanas podían lactar, así que si modificaba las glándulas mamarias y añadía pezones tal vez podría. Rana se cubrió los pechos con las manos y se concentró. Por las estrellas, no así. No quería decir. Ahora su cara estaba rojo fuego. Preparo una mezcla especial de nutrientes en polvo con agua, así que es como leche, y se la doy en un biberón. No se necesitan pechos de ningún tipo. Aunque los tuyos son muy bonitos, hermosos, abundantes, incluso estoy seguro. Rana no pudo evitar sentir lástima por el hombre. ¿Qué te parece si tomo la muestra y, como agradecimiento por tu ayuda para alimentar a la colonia, te ayudo a alimentar a tu vaca? Parece que tenemos un trato, señorita Eteri. Extendió esa mano distractora y deliciosamente áspera. Esta vez ella no dudó en tomarla. Absolutamente, dijo. Este tenía que ser el día más extraño de su vida, pensó Byron mientras soltaba el platillo volante. No, el dron, así lo había llamado ella. Todavía no estaba seguro de qué lo había poseído para invitar a la chica alienígena a alimentar a Bessie. La figura que había visto primero, parecida a un pequeño alienígena gris de cualquiera de las viejas películas, lo había repelido instantáneamente. Pero cuando ella había adoptado una forma más humana, y él había visto su piel volverse plateada, no había podido dejar de pensar en lo bonita que era. No es que pensar fuera fácil, con ella tan desnuda y todo. Byron tragó saliva. Si entornaba un poco los ojos, casi podía imaginar que llevaba un mono plateado. Un mono que se ajustaba a cada curva, moviéndose suavemente con ella. No, eso no estaba ayudando. Bessie. Debería pensar en Bessie. Llegó a la ternera antes que el dron, extendiendo la mano para acariciarla. Bessie, sabiendo que era la hora de comer, empezó a chuparle la mano. El dron zumbó sobre su cabeza y Byron se tensó. Flotó sobre Bessie durante un largo momento, luego se elevó en el aire y se alejó volando. Durante todo ese tiempo, Bessie no dejó de chuparle la mano, felizmente ajena al dron. ¿Creo que te olvidaste de esto? Rana apareció a su lado, agitando el biberón. Los ojos de Bessie se abrieron de par en par y soltó su mano, estirándose hacia el biberón. Byron lo alcanzó, ayudando a Rana a inclinarlo y guiarlo hacia la boca de la ternera. Sujétalo con fuerza ahora o te lo robará, advirtió Byron apretando su propio agarre en el biberón. Sus dedos rozaron los de ella y levantó la mirada sorprendido. No se había dado cuenta de lo cerca que estaba. Olía como la brisa después de una fresca lluvia de verano. Todo flores y vida y calidez y dulzura. Estrellas, pero también sabía dulce. Toda dulzura y luz, como si no pudiera tener suficiente de ella. Quería. Bessie mugió y lo empujó a través de la cerca. Byron apartó sus labios de los de Rana, su aliento escapando en un jadeo sorprendido.
No había tenido la intención de tocarla, mucho menos besarla, y sin embargo, Rana se lamió los labios con los ojos en el suelo, donde había caído el biberón vacío. Lo siento, no quise. No, él lo sentía. No debería haberlo hecho. No sé qué, dijo y luego se interrumpió. Ambos rieron nerviosos. Eres bienvenida a volver aquí cuando quieras, dijo él. Al mismo tiempo que ella decía, ¿puedo hacerlo de nuevo? Sonaba un poco sin aliento. Bessie no necesitaría alimentarse de nuevo por unas horas más, pero... Claro, dijo él. Ella le echó los brazos al cuello y lo besó. Le tomó un momento recuperarse de la sorpresa antes de poder devolverle el beso, esta vez consciente de sus acciones. Como sus labios estaban cálidos contra los suyos, su lengua dándole la bienvenida, todo el tiempo sabiendo dulce y fresca como ninguna mujer que hubiera besado antes. No quería que terminara. Cerró los ojos cuando sintió que ella se alejaba de él, rompiendo el vínculo entre ellos. Gracias, dijo ella. Abrió los ojos solo para descubrir que ella había desaparecido, sin dejar nada más que el persistente sabor del paraíso en su lengua. Eres bienvenida cuando quieras, dijo al aire vacío. Pasaron los días, pero Rana nunca regresó. Bessie crecía como la mala hierba, así que fue un alivio cuando llegó un envío de alimento fresco para ella, junto con mucha más leche en polvo. Aún así, ni rastro de Rana. Debió haber malinterpretado las señales de alguna manera, pensó Byron mientras sacaba los plátanos ya maduros del cobertizo. Se habían besado 2 veces y él la había invitado a volver, algo que ella parecía ansiosa por hacer, pero nada. Byron suspiró. Nunca había tenido problemas para atraer o relacionarse con mujeres cuando estaba en la tierra, pero desde que murieron sus padres, no había sido buena compañía y realmente no había sentido ganas de hacer el esfuerzo. Sin embargo, ahora, aquí en Nueva Esperanza, ese momento con Rana se había atrevido a tener esperanzas, y que lo condenaran si se rendía tan fácilmente. Debía haber metido la pata sin darse cuenta, al estar tan fuera de práctica en llevarse bien con alguien. ¿Se suponía que debía contactarla o algo así e invitarla a venir tal vez? ¿O era porque ella era una alienígena, que esperaba cosas diferentes a una mujer humana? Tal vez había alguna costumbre de apareamiento alienígena de la que nunca había oído hablar, y que no conocía, que de alguna manera había descuidado. Probablemente era eso. Lo que significaba que su mejor apuesta era ir a la ciudad, encontrarla, pedirle disculpas y explicarle que él era solo un chico de granja de la tierra que había perdido la granja allí, así que estaba abriéndose camino torpemente en una segunda oportunidad aquí en el espacio. Si ella le diera una segunda oportunidad también, eso sería maravilloso. Pocas posibilidades de eso, si la había fastidiado por completo y ella nunca quería volver a verlo. Pero tal vez, solo tal vez, si le llevara un regalo, algo realmente especial. Las flores no estaban disponibles ni por amor ni por dinero en la colonia, así que esas quedaban descartadas, y el precio de los chocolates de la única tienda que los hacía a mano con los granos de cacao experimentales que estaban llegando a su primera cosecha, bueno, eran más créditos de los que él veía en un año. Necesitaba algo brillante y dulce que ella encontrara difícil de conseguir en cualquier otro lugar. La inspiración le golpeó como un toro embistiendo. Sí. Perfecto. Cuando terminó de trabajar por el día, se cambió a una camisa y unos vaqueros limpios. Por impulso también se puso el sombrero. Por si acaso ella no lo recordaba, definitivamente recordaría el sombrero. Ya había comprobado la dirección de su oficina, así que sabía que Rana trabajaba en el edificio del cuartel general de la vigilancia en Ciudad Metrópolis. No podía recordar la última vez que había ido a la ciudad, aparte de cuando su rancho estaba en cuarentena, rara vez lo dejaba, así que se sorprendió al ver que todas las pantallas y ventanas anunciaban el Festival de Acción de Gracias del que Rana había hablado. Se había imaginado algo pequeño,
no una celebración de toda la colonia donde se esperaba que toda la población se reuniera en las plazas principales de la ciudad. Comida, bebida, entretenimiento, esto era enorme. Bessie tendría que arreglárselas sin él durante unas horas, porque Byron no tenía intención de perderse el festival. Especialmente si podía ver a Rana allí. Aunque probablemente lo ignoraría si la había ofendido, así que lo mejor sería empezar a hacer las paces lo antes posible. Cuanto antes, mejor. Apresuró sus pasos, su corazón latiendo más rápido ante la idea de verla de nuevo. Gracias, dijo Rana y terminó la llamada. Luego soltó un suspiro y enterró la cara entre sus manos. Ser organizadora de eventos era el trabajo más agotador del mundo. Si Ira estuviera aquí ahora, le diría que ya había tenido suficiente, y le pediría que encontrara a alguien más para el trabajo. Si hubiera tenido que hacer su trabajo habitual también, se habría vuelto loca de remate. Pero no podía decirle nada a Ira. Él había decidido tomarse un par de semanas libres, bloqueando toda comunicación relacionada con el trabajo de su chip de comunicación y su tableta y dejando su oficina vacía. Después del primer día de atender todo tipo de consultas sobre el paradero de Ira, había abandonado su propio escritorio y se había refugiado tras la puerta cerrada de la oficina de él. Cualquiera que se atreviera a abrir esa puerta pronto se encontraba reclutado para ayudarla con el Festival de Acción de Gracias, así que rápidamente aprendieron a dejarla en paz. Por supuesto, todavía tenía asuntos del festival que atender, por lo que su chip de comunicación rara vez estaba en silencio. Una llamada terminaba, pero un momento después alguien más. Toc, toc, toc. Rana parpadeó. Nadie tocaba la puerta. ¿Adelante?, sugirió. La puerta se abrió lentamente, y una cabeza apareció en el hueco. Byron, exclamó. Rana se puso de pie de un salto, rodeó el escritorio y prácticamente se arrojó a sus brazos. Sus labios estaban sobre los de él antes de que su cerebro se hubiera puesto al día con su cuerpo. Cuando lo hizo, todo en lo que podía pensar era en lo bien que se sentían sus brazos alrededor de ella, y estrellas, qué bien besaba el hombre. Estaba jadeando cuando finalmente logró separarse de él, y no sin un considerable pesar. Él parecía desconcertado. Hola. No me di cuenta de que eras una de las altas mandos de la guardia. Quiero decir, debería haberlo adivinado, viendo lo grande que es tu evento, pero he estado ocupado en el rancho y, estrellas, te ves hermosa de uniforme. Byron tragó saliva. Rana bajó la mirada. De alguna manera, los botones de su camisa se habían desabrochado y sus pechos casi se salían. No es que le importara desnudarse frente a Byron, después de todo, estaba desnuda cuando se conocieron, pero algo parecido a la galantería arcaica de la tierra hizo que él desviara la mirada. No soy nada importante. Solo soy una asistente. Es mi jefe quien es importante. La oficina es suya. Normalmente soy el dragón en el escritorio de afuera, custodiando la puerta. Ni siquiera soy realmente una oficial de la guardia, pero se espera que use el uniforme durante las horas de trabajo, así que por otros. Miró la hora y sus ojos se abrieron de sorpresa. En realidad, mi jornada laboral ha terminado oficialmente, así que puedo quitarme el uniforme. Fue su turno de tragar saliva. Si quieres. Por la mirada ardiente en sus ojos y la forma en que empezó a asentir, sabía que definitivamente quería. En cuanto a Rana, bueno, esta vez no podía culpar al hecho de estar en forma humana. Ardía por él, más intensamente que cuando se besaron por primera vez. Deseaba a Byron aquí y ahora. Él levantó una bolsa. Te traje un regalo. No podía recordar la última vez que un hombre le había traído un regalo. Increíblemente su deseo ardió más fuerte. Tomó la bolsa de él y miró dentro, luego lo miró desconcertada. ¿Por qué le daría una mano amarilla cortada? Son plátanos frescos de la granja, explicó él. La mayor parte de la cosecha va a restaurantes y cafés de alta gama,
o a los colonos más ricos que pueden permitirse lujos como fruta fresca. Siempre guardo una parte para mí y pensé que te gustaría probarlos si no has comido plátanos antes. Que las estrellas lo bendigan, estaba enamorada de este hombre considerado. Si antes no había querido desnudarse. Nunca he visto un plátano antes, admitió. Entonces déjame mostrarte, dijo él con entusiasmo, arrancando uno de los dedos gordos de lo que ella había pensado que era una mano. Lo peló como si fuera una flor exótica, revelando la suave carne cremosa del interior. Lo sostuvo hacia ella. Pruébalo. Con cautela sacó la lengua y lamió la punta. Sí, era suave y un poco dulce. Por favor, le imploró Byron. Rana tomó una respiración profunda, abrió la boca de par en par y le dio un gran mordisco. La dulzura explotó en su lengua, su boca tan llena que le costó tragar. Pero lo hizo, porque quería más. Podía oír a alguien gimiendo, y le tomó un momento darse cuenta de que era ella. Gimiendo de placer por un pedazo de fruta, por las estrellas. Entonces sus ojos se encontraron con los de Byron y se olvidó de la fruta por completo. Sus labios se fundieron con los de él en un beso tan perfecto que juró que el tiempo se detuvo. De alguna manera, su camisa se había abierto completamente, dándole todo el acceso que necesitaba para acariciar sus pechos con ambas manos, seguido de su lengua. Ella se inclinó hacia atrás, agarrándose al escritorio detrás de ella para no caerse, gimiendo de nuevo ante el placer de su toque. Él se presionó contra ella, así que todo lo que podía sentir era músculo duro de arriba a abajo. Necesitaba quitarse los pantalones ahora. Los de ella y los de él. Pero no quería que él quitara sus manos de sus pechos, así que tendría que hacerlo ella misma. Sin mirar hacia abajo, porque él la estaba besando de nuevo, su lengua bailando con la de ella, y no tenía intención de romper este beso. Nunca. Solo el estruendo de alguien abriendo la puerta de golpe pudo separarla de Byron, y solo porque Byron tuvo la fortaleza para apartarse. Rana, ¿has visto ese libro que pedí prestado? Esa chica de la biblioteca exige que lo devuelva antes de que tome otro prestado, y no puedo encontrarlo por ninguna parte. Nunca había deseado matar a su jefe tanto como ahora, mirando con puñales en los ojos a su espalda mientras él inspeccionaba las estanterías de su oficina, sin darse cuenta de lo que había interrumpido ni siquiera de que ella no estaba sola. Por supuesto, eso le dio un momento para abrocharse la camisa antes de deslizarse del escritorio, revelando el libro de bolsillo sobre el que había estado sentada. ¿Se refiere a este libro, señor?, preguntó sosteniéndolo en alto. Ira se lo arrebató de la mano. ¿Sí? Ahora Estia tendrá que dejarme tomar un libro nuevo. Se marchó a zancadas cerrando la puerta de golpe tras él. Byron dejó escapar un suspiro tembloroso. Tal vez deberíamos ir a otro lugar. Podría llevarte a cenar o algo así. Lo que más deseaba era ir a algún lugar con él donde pudieran terminar lo que habían empezado en el escritorio de Ira sin ser interrumpidos. Pero tenía demasiado trabajo por hacer. ¿Quizás después del festival? Rana suspiró. ¿No puedo? Tengo que trabajar. Este festival de las estrellas cruzadas. Hay mucho más por hacer y no hay suficiente tiempo. Sus ojos le suplicaban que la perdonara. Él inclinó la cabeza. Entiendo. ¿Quizás después del festival? Definitivamente. La palabra salió de su boca antes de que pudiera pensarlo. Vendrás al festival, ¿verdad? Por supuesto. Eso es por lo que vine aquí a preguntarte. Si vendrías al festival conmigo como mi pareja, dijo él. ¿Regalos y besos y frutas y citas? Rana se sintió mareada. Sí, suspiró. Sí, me encantaría ser tu pareja. Él sonrió. ¿Entonces paso a recogerte aquí a las 6 el viernes? Sí. Y el viernes se aseguraría de no llevar ningún pantalón molesto. Aunque tuviera que peinar toda la colonia en busca de un vestido adecuado para el festival.
Byron se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Hasta el viernes, entonces. Por primera vez en su vida, Rana casi se desmayó. Cuando se recuperó, él ya se había ido. No importaba, se dijo a sí misma. Lo vería en el festival el viernes y después, tendría todo un fin de semana sin trabajo ni interrupciones para hacer lo que quisiera. El tiempo alternaba entre volar y arrastrarse hasta que finalmente llegó el viernes, y Byron se dirigió de vuelta al edificio de la sede de la guardia. Al igual que la vez anterior, le dijo a la recepcionista que estaba allí para ver a Rana Eteri, y pronto subió en el ascensor hasta el último piso. Siendo esta una oficina de la guardia, no le sorprendió ver a varios oficiales uniformados en el camino, pero les prestó poca atención. Sus únicos pensamientos eran para Rana, y cuánto deseaba hacer que esta noche fuera especial para ella. Echó un vistazo al escritorio fuera de la oficina donde ella había estado la última vez, que estaba rodeado de oficiales de la guardia, todos vistiendo el mismo uniforme. Sin embargo, ninguno de ellos tenía su piel plateada. ¿Es él? Realmente es un vaquero, dijo un oficial mirando fijamente a Byron. Bonito sombrero, dijo otro oficial. Byron sonrió. Estaba bastante seguro de que era el único sombrero de vaquero de cuero genuino en todo el sistema Altan. Así es, dijo con acento arrastrado, inclinando el sombrero hacia el hombre que lo había elogiado. ¿No tienen todos trabajo que hacer?, regañó Rana. Como por arte de magia alienígena, la multitud se apartó. Y allí estaba ella, lanzando su hechizo alienígena sobre él nuevamente. No llevaba el uniforme de la guardia. En su lugar, vestía un vestido hecho de una tela que él imaginaba casi transparente, ondeando en la ligera corriente de aire de las unidades de ventilación, dándole un atisbo tentador antes de que las plumas flotantes de la tela se asentaran tan densamente que ocultaran su piel de la vista. Se quitó el sombrero. Byron hizo una profunda reverencia, ofreciéndole su brazo. Eres tan cegadoramente hermosa que harías que toda la galaxia de estrellas se pusiera celosa. Apuesto a que hay nebulosas en el cielo ahora mismo, conspirando para copiar tu vestido y aún así las opacarás. Rana se sonrojó de plata. Ese podría ser el cumplido más hermoso que alguien me haya hecho jamás. Cada palabra es la verdad, lo juro. La oficial que lo había llamado vaquero, cruzó los brazos sobre su pecho mientras entrecerraba los ojos hacia él. El hecho de que pueda hilvanar algunas palabras bonitas no lo convierte en un buen hombre. ¿Quieres que le haga una verificación de antecedentes, Rana? Si está en nuestra lista de buscados, mejor si lo esposo ahora. Hizo tintinear las esposas en su cinturón. Rana ahuyentó a la oficial. Estaré bien, Minali. No se requieren esposas. Vamos al festival. Puso su mano en el brazo de Byron, y su toque envió un pulso eléctrico directamente a su cerebro. Lo que luego envió sangre corriendo a otros lugares. Byron se aclaró la garganta e intentó pensar en algo frío. Celdas de prisión, grilletes, espacio. Ahí. Eso puso las cosas bajo control. ¿Nos vamos? Con Rana del brazo, los dos marcharon fuera del edificio de la guardia. ¿Dónde te gustaría ir a cenar? Se supone que la comida es la misma en todas partes, pero las bebidas las proporcionan los negocios individuales más cercanos a las mesas. Así que las mesas de Moon and Sixpence tendrán la mejor cerveza, Forge hace los mejores cócteles, y olvido cómo se llama el bar de vinos, pero si el jugo de uva fermentado es lo tuyo. Rana se detuvo, sus ojos inquisitivos. ¿Qué quieres beber tú?, preguntó Byron. No le importaba, siempre y cuando ella estuviera feliz. Otro sonrojo plateado. Después de los plátanos que me trajiste, me puse a buscar más frutas y descubrí un bar de jugos cerca del lago. Hacen esta deliciosa bebida que me dicen que se llama margarita, una mezcla de hielo, fruta y fuego, o al menos eso es lo que sabe. Byron no había tomado una margarita desde que estuvo en la Tierra. Una mesa junto al lago entonces y margaritas para ambos, dijo.
Una mesa para dos habría sido lo mejor, pero este era un festival para toda la colonia, así que se encontraron en el extremo de una larga mesa de caballete llena de todo tipo de personas. Algunos humanos y otros definitivamente alienígenas. Rana atrajo algunas miradas, particularmente de los humanos, pero Byron no estaba seguro si era el color de su piel o su impresionante vestido lo que hacía que todos miraran. O tal vez simplemente veían lo que él veía, lo hermosa que era. Una camarera se acercó a tomar su pedido. 2 margaritas y 2 menús estándar, dijo Rana antes de que Byron pudiera siquiera abrir la boca. La camarera se apresuró a marcharse. ¿Y si hubiera querido pedir algo especial que no estuviera en el menú estándar? Preguntó con cuidado. Los ojos de Rana se abrieron de sorpresa. Entonces lo conseguirías, por supuesto, pero si querrías comerlo es otra cuestión. Gracias a las estrellas que las alergias alimentarias son cosa del pasado, pero algunos titanes no pueden soportar el bistec con puré de papas y pastel de calabaza y, olvido el resto. Oh, hay pescado, por supuesto, y tenemos algunos vegetarianos, pero los vampiros y algunos otros prefieren la sangre. Los elementales tienen sus propias preferencias, y no olvides a las dríadas. A Byron se le cayó la mandíbula. ¿Cuántos tipos de alienígenas había en la colonia? Necesitaba salir más. El bistec con puré y el pastel de calabaza suenan maravillosos, le aseguró y luego se animó. Oye, ¿es esa la carne cultivada en cubas de Bessie? Rana sonrió radiante. Claro que sí. Gracias a ti y a Bessie, toda la colonia puede celebrar el Día de Acción de Gracias con bistec. Bastante mejor que las barras de ración o lo que sea que los humanos históricos tuvieran en sus festines de acción de gracias hace tantos siglos. Él tomó su mano. Y la compañía aquí es infinitamente mejor también. Otro sonrojo. Si me halagas demasiado, me va a doler la cara de tanto sonreír al final de la noche. Si esa es tu única queja sobre nuestra noche juntos, estaré encantado, dijo él. Su comida llegó entonces y pronto estuvieron ocupados, cortando y probando la comida. Byron no pudo contener un gemido al primer bocado de bistec. La última vez que había probado un bistec tan bueno, su madre lo había cocinado. Sin embargo, se derretía en su lengua. ¿Está bueno?, preguntó Rana ansiosamente. Byron tragó, tratando de pensar en los superlativos adecuados para hacerle entender que era mejor que bueno. Casi rozando el puro cielo carnal. Disculpe, señorita Eteri, dijo una camarera. Rana levantó la mirada. ¿Sí? Ha habido un altercado entre el propietario del Moon and Sixpence y el dueño de la chocolatería. Ninguno puede ponerse de acuerdo sobre los límites para el servicio de bebidas, y aunque hay oficiales de la guardia allí, tampoco están seguros. Uno de ellos dijo que le preguntáramos a usted, porque ninguno de los dos cederá hasta que reciban una decisión suya en persona. Rana se levantó. Lo siento mucho, Byron. ¿Te importa si voy a arreglar esto? Volveré enseguida. Él hizo lo posible por ocultar su decepción tras una sonrisa alegre. Cuidaré tu asiento mientras estés fuera. Pero si tardas demasiado y tu filete empieza a verse muy tentador, no me hago responsable si desaparece. Ella le dio las gracias y se marchó apresuradamente. Pasaron 10 minutos, luego 20. Una hora después, cuando él ya había terminado su cena y el postre, el plato de ella seguía allí, intacto. Le envió un mensaje por el comunicador diciéndole que había sucumbido a la tentación y le había robado el filete, así que tendría que volver y arrestarlo. Pasó otra hora, pero ella no regresó y tampoco recibió respuesta. Finalmente, Byron se vio obligado a admitir la derrota. La cita había terminado en desastre, y ella había decidido no volver. De todos modos, no podía quedarse más tiempo. Necesitaba alimentar a Bessie. La música resonaba por toda la plaza, proveniente de varios escenarios instalados por todas partes. Se abrió paso entre un grupo de bailarines, dirigiéndose a la estación de aerocars.
No estaba de humor para bailar esta noche. No sin Rana. Bessie lo estaba esperando, haciéndole saber sin lugar a dudas que estaba hambrienta y molesta porque la había hecho esperar. Lo siento, cariño. Había una fiesta en la ciudad y pensé que sería divertido ir, dijo. No volveré a cometer ese error. Ya vuelvo con tu leche. Se dirigió al interior. No volvería a cometer ese error. El problema de los límites era uno de media docena en toda la ciudad, todos requiriendo su atención personal, y cuando terminó de lidiar con ellos, había estallado una discusión en el bar de vampiros sobre el pago de la sangre. Había hecho arreglos para una especie de cuenta, suficiente para que cada vampiro, Strigoi u otro bebedor de sangre registrado tuviera una comida gratis, pero una vez que alcanzaran el total tendrían que empezar a pagar por sus bebidas, como todos los demás. No ayudaba que algunos de los clientes hubieran estado bebiendo algo más que sangre esa noche, y se mostraran bastante beligerantes con el camarero, que había tenido que llamar a la guardia. Para cuando Rana tuvo un momento para siquiera mirar sus mensajes, Byron ya se había ido hacía mucho. Una familia de cambiaformas estaba sentada en sus asientos y no había rastro de él. Rana quería llorar. Pero respiró hondo, luego se quitó el vestido y se lo entregó al oficial de la guardia más cercano, con órdenes de devolverlo a su oficina. Entonces, siendo un elemental de aire, se elevó por los aires. O más precisamente por los conductos de ventilación. Cuando sus pies se formaron en la cálida arena de la granja de Byron, fue como volver a casa. Incluso Bessie, la ternera, la saludó con un mugido. O tal vez la pequeña vaca tenía hambre, ya que Byron no parecía estar aquí. Su corazón se le encogió en el pecho. Tal vez él había decidido quedarse en el festival y celebrar con alguien más, en lugar de esperarla. Difícilmente podía culparlo. Incluso ahora, podría estar bailando toda la noche en un club como Forge, que había anunciado una actuación especial de Vulcano, quien normalmente solo actuaba allí en Nochevieja. Bessie mugió de nuevo, más insistentemente. Está bien, chica. Puede bailar todo lo que quiera. Yo te alimentaré y luego me iré a la cama. El mejor lugar para mí después de la noche que he tenido, dijo Rana volviéndose hacia la casa. Solo para encontrarse cara a cara con Byron, sosteniendo una botella de leche en cada mano. Sin llevar nada más que unos pantalones cortos ajustados que cubrían lo esencial. Los cubrían y los delineaban con glorioso detalle sin ocultar nada. Era suficiente para hacerla querer llorar. Lo siento, comenzó, pero luego no pareció encontrar las palabras para continuar. Yo también lo siento, dijo él en el silencio. Intenté llevarte a cenar y ni siquiera logré eso. Pensé que si alimentaba a Bessie, al menos una chica no pasaría hambre esta noche. Tengo comida en la casa, si quieres que te prepare algo. Ella rechazó su oferta con un gesto de la mano. Elemental de aire. Realmente no necesito comida. Obtengo toda la energía que necesito de las corrientes de aire en el sistema de ventilación. Solo si permanezco en forma corpórea por más de un día o así, entonces necesito comer algo. Así que no necesitaré nada hasta el desayuno. Él asintió. Te oí decir que querías una cama. Hay muchas de esas en la casa también. Entonces podría prepararte el desayuno por la mañana, para compensar lo de esta noche. Su corazón se derritió. No tienes nada que compensar. Fuiste maravilloso. Soy yo, no debería haberte dejado así. Si acaso soy yo quien debería disculparse, para compensarte por una velada tan aburrida. Estrellas, lo único que me hacía aguantar esta semana loca, era la idea de pasar la noche contigo al final, y fantasear sobre el sexo que tendríamos. ¿Ahora? Sacudió la cabeza. Byron dejó la leche y levantó las manos. Espera un momento. ¿Acabas de decir que has estado pensando en mí toda la semana? Ella sintió que el rubor le calentaba las mejillas.
¿Cómo lograba hacerle esto tan a menudo? Bueno, sí, entre desear poder olvidarme por completo de este festival. Supongo que ahora que ha terminado y tengo todo el fin de semana para mí, puedo olvidarme de él. O al menos intentarlo. Podrías pasar tu fin de semana aquí. Tal vez podría mostrarte algunas de las películas humanas sobre alienígenas, y tú podrías mostrarme algunas de tus favoritas de Tito. Todo eso sonaba muy tentador, pero no era muy diferente a lo que haría en casa sola. ¿Habrá sexo? Se aventuró, apenas atreviéndose a tener esperanzas. Byron parpadeó. Bueno, está esa escena en Galaxy Quest donde el tipo se junta con la alienígena y ella tiene estos tentáculos. Si quieres una forma con tentáculos, podría intentar transformarme, pero no estoy tan familiarizada con los krakens como los humanos, así que no tengo idea de dónde están sus centros de placer si es que los tienen. Los humanos tienen las zonas más erógenas, así que pensé que esta sería la mejor forma para el sexo. Rana señaló su cuerpo, deseando de repente haber pensado en preguntarle en lugar de simplemente asumir. Si él quería tentáculos. Creo que tu cuerpo es perfecto tal como es. Y los tentáculos pueden esperar totalmente hasta nuestra segunda o tercera cita, tal vez. Si llegamos tan lejos, dijo Byron. Rana se encontró asintiendo. Debía ser alguna peculiar costumbre humana no sacar los tentáculos en la primera cita. Le parecía perfectamente razonable. Claro. Podríamos. Bessie mugió de nuevo, aún más fuerte. Déjame alimentar a la vaca y luego soy todo tuyo, dijo él. Oh, eso sonaba simplemente maravilloso. Déjame ayudarte, ronroneó Rana. Mientras Rana alimentaba a Bessie, Byron no podía dejar de mirarla. A Rana, no a la ternera. Sabía que las margaritas habían adormecido un poco su ingenio, pero los pensamientos que daban vueltas en su cabeza se volvían cada vez más claros. Rana había estado pensando en él toda la semana. Había fantaseado con tener sexo con él. Mejor aún, no era sexo loco con tentáculos alienígenas, sino la variedad de humano con humano que él mejor conocía. Por supuesto, había tantas formas en que dos humanos podían tener sexo que tal vez él no. De repente, sintió un ardiente deseo de saber exactamente qué habían implicado sus fantasías, pero tenía la boca demasiado seca para formar las palabras, sin importar cuántas veces tragara saliva. Rana volvió sus ojos brillantes hacia él, su sonrisa iluminando todo su rostro. No, todo el universo. Bessie ya comió. ¿Vamos a tener sexo entonces? Por las estrellas sí, juró él. Rana no estaba segura de cómo habían llegado a la casa ni dónde habían desaparecido los pantalones cortos de él, pero cuando cayeron juntos sobre la cama, con sus labios aún unidos, no le importaba nada más que Byron y lo caliente y duro que se sentía contra ella. ¿Cómo se sentiría dentro de ella? Él cubrió su cuerpo de besos, separándole los muslos con ambas manos para poder besarla también allí, demorándose lo suficiente para hacerla gritar su nombre de alegría. Fue entonces cuando él la miró y sonrió, antes de dejarse caer en la cama a su lado. ¿Alguna vez has montado a un vaquero, mi sexy sílfide? Preguntó. Una calidez inundó su pecho. Lo había recordado. Nunca había conocido a un vaquero antes de ti, admitió. ¿Cómo? Él la ayudó a sentarse y a montarse a horcajadas sobre sus caderas, posicionándola justo así. Rana podía sentir el calor de él debajo de ella, listo para ella, y no pudo resistirse más. Presionó hacia abajo, dejando escapar un suave gemido mientras él la llenaba. Sus manos estaban calientes contra sus caderas mientras ella empezaba a moverse. No, él empezó a moverse y ella se movió con él. Un lento subir y bajar como cabalgar la brisa, fluyendo juntos parte de un solo ser, sintiendo su placer crecer, su respiración acelerarse perfectamente sincronizada con Byron. Hasta que ella inhaló profundamente, tambaleándose al borde del precipicio, antes de volar con él gritando su nombre mientras él rugía el de ella.
Le tomó varios minutos recuperar el aliento, mientras el placer aún vibraba a través de ella. Nunca tendría suficiente de esto de él. Nunca. Que las estrellas se queden con las citas. No las quiero. Quiero quedarme aquí y tener sexo contigo todo el fin de semana, dijo aún sin aliento. Mientras me quieras soy todo tuyo, prometió él. Mientras él comenzaba a darle placer de nuevo, sus pensamientos se dirigieron perezosamente a cómo se habían unido. Como el peor regalo de cumpleaños de todos, la responsabilidad del Festival de Acción de Gracias, la había unido a Byron. El universo trabajaba de maneras extrañas, pero estaba muy agradecida por Byron en este momento. Especialmente cuando sus dedos estaban, y su lengua. Rana tomó una profunda bocanada de aire, antes de gritar de alegría. Cowboys and Aliens. Un romance extraterrestre de ciencia ficción. Una historia de la colonia. Escrito por Demelza Carlton.